¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. Realmente una semana difícil, no solo para los santafesinos, para los argentinos y aquellos que leemos por el trabajo diariamente noticias internacionales. El mundo está atravesando realmente una situación muy difícil. Para no demorarnos más, vamos a meternos en este primer bloque con un dirigente destacado de la provincia de Santa Fe, encumbrado en el gobierno, el ministro de Trabajo de la provincia. Realmente, además de la salud, hoy preocupa la educación y el trabajo, me parece particularmente, así que hoy es un actor fundamental de la política provincial, con la persona que estamos en comunicación y que le agradezco generosamente el diálogo con este espacio, el doctor Juan Manuel Pucineri. Muchas gracias, doctor. No, gracias a vos, Maxi, por la comunicación y por la posibilidad de llegar a tantos vecinos y a tantos ciudadanos de toda la provincia. Doctor, ¿cuál es la situación? Escuchamos hace horas al presidente con restricciones muy fuertes en términos... yo entiendo que se delega también mucha responsabilidad a los gobiernos locales, de los cuales ahí le toca esa parte a ustedes como gobierno. ¿Cómo se va a poder llevar adelante esto? Realmente el tejido social está muy merilado, hay una situación social muy delicada, pero también la situación de salud debe ser preponderante y ya no se llega con las mismas energías del año pasado. ¿Cuál es su visión general de la provincia y por áreas, si podría contarnos el norte, el sur, ya que nos ven en distintos lugares, cómo está trabajando y cuál es la perspectiva que está teniendo por estas obras? Bueno, a ver, Maxi, desde el punto de vista sanitario, por los contagios que se están sucediendo y por la velocidad en la multiplicación de los mismos, está claro que de acuerdo a lo que informan las autoridades sanitarias provinciales, ya estamos en presencia de la segunda ola. Hay que decirlo también, este dato, digamos, de que en abril íbamos a estar en la segunda ola, fue anticipado por parte de la cartera sanitaria el año pasado, digamos, cuando vimos que empezaban a bajar los números de contagio, cuando tuvimos un mes de enero con pocos casos. Bueno, ya en ese momento las autoridades sanitarias venían advirtiendo de que la segunda ola iba a llegar en abril. Esa segunda ola tiene en el territorio provincial distintas intensidades, digamos, hay departamentos en el sur provincial que tienen una mayor velocidad esta situación. En el norte todavía se está más aliviado, pero hay otros lugares en los cuales esta velocidad, como por ejemplo citar el caso del departamento Castellanos, de otros lugares en los cuales tenemos una velocidad de contagios importante. Sí, que está marcado como zona roja, ¿no? Rosario, Constitución, Belgrano, varias. Esos son los departamentos que están marcados como zona roja. El sistema sanitario sin duda que ha sido fortalecido en toda la provincia en todo este tiempo. Se cuentan con camas críticas con las que antes no se contaban. Digamos, la situación desde el punto de vista de la logística para atender la pandemia está. Pero también está claro que sin tomar medidas, sin apostar a la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, sin cuidar cada uno de los lugares de trabajo, sea la fábrica, sea el comercio, sea la actividad agropecuaria misma, sin cuidar ese tipo de cuestiones que tienen que ver con lo sanitario y con los protocolos, la situación se nos puede ir de las manos. De allí entonces que en la provincia de Santa Fe, lógicamente se va a estar en línea con la disposición nacional. Nosotros recordemos que cuando empezó la pandemia, la legislación de emergencia
implicó que las facultades se concentraban básicamente en el gobierno nacional sin perjuicio de las delegaciones que después se fueran dando. Aquí, digamos, se van a tomar medidas, lógicamente en la provincia de Santa Fe, en línea con las anunciadas por el gobierno nacional. Estamos esperando para desmenuzar el decreto correspondiente. Y vamos a tratar de cuidar hasta donde más podamos el tema del desarrollo de las actividades económicas, productivas y laborales. Esa es la apuesta. ¿Por qué es la apuesta? Porque nosotros tuvimos el año pasado una situación en la cual inicialmente necesitábamos fortalecer el sistema sanitario, hubo restricciones muy duras en cuanto a la actividad económica y laboral. Veníamos también, y esto hay que decirlo, de un gobierno anterior de Juntos por el Cambio, que había puesto en vigencia un programa económico que reiteradamente fracasó en la Argentina y lo volvieron a poner en marcha, y ese mismo programa también tuvo índices sociales y laborales malos y preocupantes. De manera tal que en ese contexto, más la pandemia, nosotros al mes de junio en la provincia de Santa Fe teníamos registrado 40.000 puestos de trabajo menos. Es decir, teníamos ese número, prácticamente la mitad correspondía a la zona del Gran Rosario y el resto distribuido entre el Gran Santa Fe y el interior. Llegamos con ese registro al mes de junio, son números muy fuertes. Esto del año pasado, apenas... A junio del año pasado teníamos ese registro en la provincia de Santa Fe. A partir de allí, la provincia tomó algunas decisiones importantes, como fue la puesta en vigencia de los protocolos sanitarios para que las empresas pudieran funcionar. Esto se empezó a hacer en el mes de mayo y se fue extendiendo durante junio, julio, agosto. Nosotros a partir de allí, ¿qué notamos? Que el empleo formal empezó a crecer en el mes de julio, empezó a crecer de manera sostenida, sin pausa, para llegar al mes de diciembre con algunos indicadores incluso mejores que la prepandemia. Puntualmente, en lo que hace al empleo formal en industria y construcción, tenemos mejores indicadores que antes de la pandemia. Lógicamente, esto responde también a un impulso que se le ha dado desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial a la actividad industrial, a la actividad de construcción, pero también en el mes de enero empezamos a tener registros buenos en cuanto a la actividad comercial. Entonces, en términos numéricos, ¿qué implicó? Que de una tasa de desempleo que a mediados del 2020 en la provincia era del 20%, se acercaba al 20%, a fin del año pasado ya la teníamos en el 11%. Es decir, que hubo generación de empleo formal en forma sostenida, el informal estuvo más variado y tuvo, digamos, una caída en la zona del Gran Rosario, que tiene mucha más actividad privada, pero en el resto de la provincia, digamos, en el Gran Santa Fe y en el interior, hubo recuperación de empleo para llegar a los datos de fin de año y del mes de enero, que son los últimos que tenemos desestacionalizados, con esos niveles. Entonces, todo sí, también se dio, hablando con el ministro de Economía, se dio después cuando empezaron a levantarse algunas restricciones del año pasado, se dio también un consumo postergado, ¿no? Decía Walter Agosto en alguna charla que eso también favoreció un poco que se mueva el aparato productivo, entiendo, ¿no? Se movió el aparato productivo, hubo acciones del gobierno nacional relacionadas con el consumo. Hay una política que pusimos en vigencia en la provincia, pero que viene ya marcada desde el orden nacional, de intentar que el salario le empiece a ganar a la inflación a partir de este año. Se adoptaron instrumentos que tienen que ver con
con incentivos al consumo, como el caso de en la provincia de Billetera Santa Fe, también para aliviar el bolsillo en un sector muy grande de la provincia y de la Argentina, como es la educación, y así el boleto educativo gratuito. Es decir, hay un conjunto de medidas nacionales y provinciales que permiten, junto al esfuerzo de cuidado que hubo hacia el interior de la actividad productiva, laboral y comercial, que la situación se revierta. Tenemos en marcha en la provincia una campaña de vacunación que está funcionando bien. Es una campaña de vacunación que se está llevando adelante de acuerdo a grupos etarios o de sectores, como en el caso de docentes o de policías, que están priorizados. Pero la cuestión de la segunda ola en cuanto a la pandemia está presente en este momento. Ahora, Doc, sabes que por ahí uno escucha y le hago tal vez un análisis muy doméstico, ¿no?, de tema económico, pero uno escucha en los medios nacionales, en los diarios económicos, que no va a haber de nuevo un ATP, un IFE, que por ahí el año pasado ayudaba. Se llega más resentido, naturalmente, porque ya se pasó una primera ola que fue muy dura en términos económicos. ¿Queda resto, digamos, para lo que viene? ¿Cómo va a encontrar a la política? Me gustaría, usted que es un actor social, que siempre ha militado en temas sociales, ¿qué análisis está haciendo un poco respecto de esto, ¿no? Y sobre todo de esas actividades que van a sentir el impacto de las restricciones. Allí algunas cuestiones. Ajá. El ATP estuvo presente y el IFE estuvo presente en el momento de mayor restricción. Cuando se empezaron a habilitar las actividades y empezaron a funcionar con normalidad, voy a poner un ejemplo, el caso de la industria. La industria misma, y uno ha charlado con empresarios y con industriales, no lo ha requerido, digamos, porque su principal preocupación era volver a funcionar, y en el marco de un esquema económico en el cual está favorecida la actividad, no necesitaron más la asistencia por parte de los ATP. En tal caso, han recurrido a créditos de la banca pública, fundamentalmente, pero el ATP no ha sido una cuestión central. Para las empresas que han tenido dificultades, sigue en la actualidad funcionando el repro. De hecho, las empresas que tienen dificultades siguen gestionando el repro, que se hace a través de la página de AFIP y en forma online. El IFE tuvo un periodo de duración que coincidió con las mayores restricciones. La provincia también instrumentó ayudas económicas para sectores determinados, y la decisión que existe por parte del gobierno provincial y también del gobierno nacional en relación a esta actualidad es que la actividad que quede suspendida o restringida en forma total va a tener asistencia económica. Es decir, es una buena noticia, digamos, dentro de la catástrofe, ¿no? Está bueno lo que está contando porque lleva tranquilidad. Es impensable impedir el trabajo en alguna actividad sin que exista una compensación, y la voluntad es caminar en ese sentido, como ya se hizo durante el año pasado. Pero la apuesta principal, Maxi, es que podamos, no me refiero solo como Estado, sino también como ciudadanos, es tener la conciencia del cumplimiento de la normativa sanitaria, del cuidado, digamos. Y en esto el cuidado personal no es solo para uno, sino que también es para la comunidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir mantener la mayor cantidad de actividades que no queremos restringir. No queremos volver atrás con ninguna actividad. Todas las que podamos mantener en vigencia las vamos a mantener en vigencia. Las actividades laborales. Hay una realidad, doctor, que usted la debe vivir a diario. Una persona joven y debe tener tiene sus redes sociales y debe pispear por ahí lo que pasa con la gente. Cuando uno escucha que vienen restricciones, realmente hay sectores que se manifiestan de manera muy fuerte en oposición, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve las redes sociales, no se puede decir la cantidad de
reuniones en lugares extremadamente cerrados, fiesta clandestina, un montón de cuestiones que el Estado pareciera que tendría que ser mucho más gigante para poder estar con la lupa en cada lugarcito. Es muy contradictorio cómo nos comportamos, ¿no? como sociedad. No termino de entender por momentos, digamos, tanta contradicción, que reclamamos un montón de aperturas, pero por otro lado no nos cuidamos. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil, y aparte vos marcas algo que realmente es lo que dice la gente o las autoridades del Ministerio de Salud, y que lo tienen medido estadísticamente, digamos. Los focos de contagio están principalmente en la actividad social, en las fiestas clandestinas, en las reuniones no permitidas. Ahí es donde se da lo informal, digamos. Claro, en las situaciones de contagio. ¿Nosotros qué vamos a hacer a partir de ahora? Que seguramente vamos a tener un esquema de reducción de la circulación, porque esa medida que inclusive los niveles de circulación hoy se pueden medir por Google y saber cuánta es la circulación de las personas. Nosotros en el esquema de circulación en el esquema de reducción de la circulación vamos a implementar controles muchos más severos, controles que durante el verano no estuvieron, controles que se hicieron más bien en situaciones puntuales, desbaratando fiestas clandestinas, pero no hubo un control exhaustivo en cuanto a circulación y a permanencia en la vía pública. Ahora eso se va a notar, se va a empezar a notar, y vamos a hacer un trabajo articulado con cada uno de los municipios y comunas, porque aparte ese control y ese cuidado es lo que nos va a permitir mantener las otras actividades, las actividades que generan empleo. Y después hay otra cuestión, hay una temporalidad en la medida que tiene que dar resultados. En este momento se está planteando una medida que va a llegar hasta el 30 de abril. Son 3 semanas que tenemos que aprovecharlas decisivamente para empezar a ver que la curva se aplana, digamos. Y así, digamos, esto es importante como sociedad, digamos. Tenemos que tener la certeza de que estamos en medio de una pandemia cuyas consecuencias las está sufriendo no solamente la Argentina, las está sufriendo el mundo, digamos. Entonces, si queremos cuidar la salud, nuestra salud, la de nuestros seres queridos, si queremos preservar el empleo, tenemos que saber que temporalmente, de aquí al 30 de abril, tenemos que hacer un esfuerzo para empezar a ver los resultados. Y ese esfuerzo con resultado es lo que nos va a permitir salir lo más rápido posible de la situación. Y allí tenemos una apuesta como Estado, como comunicadores, pero fundamentalmente tenemos una apuesta como ciudadanos, ¿no? Doctor, un mensaje final y agradecerle este tiempo respecto de aquellas actividades que van a precisamente estas 3 semanas verse resentidas, sobre todo por las restricciones horarias, por la posibilidad de juntar menos gente, como son los gimnasios, bueno, todo este tipo de cuestiones. ¿Cuál es el mensaje que se le debe dar a ese tipo de empresarios y trabajadores? En primer lugar, que van a existir instancias para conversar con ellos. De hecho, durante el año pasado, con cada una de las actividades, y si yo tengo que rescatar algo por parte de la gestión, es esa predisposición, aún en los momentos más duros y más difíciles, para sentarse a conversar y para encontrarle soluciones. Y así lo hicimos con gimnasios, con jardines maternales, con gastronomía, con construcción, con cada uno de los sectores. Eso va a estar presente. En segundo lugar, esta situación que ya la viene anunciando el gobierno nacional, que es que la actividad que se restrinja o se suspenda va a tener una compensación, digamos, sea por el instrumento del repro o el que se ponga en vigencia. Y así también el Estado provincial va a seguir acompañando. De hecho, hoy, con actividades que están funcionando, todavía el Estado provincial sigue teniendo asistencia. El caso de jardines maternales, el caso de los transportistas escolares, el caso de los salones de eventos.
y esa situación se va a seguir dando. Y el mensaje final es que apostemos a que sea temporal y pase lo más rápido posible. Esta situación pase lo más rápido posible. Para eso necesitamos el compromiso de cada uno de nosotros para ponerlo en vigencia, para lograr que esa curva de crecimiento de casos empiece a aplanarse, para no tener que vivir situaciones de colapso del sistema sanitario que fueron tan duras y la vimos en otros países, lo que sucedía. Entonces, me parece que esta es la apuesta de este momento y hay que entenderlo de esta manera. Saber que no es una situación que sea exclusiva de Santa Fe de la Argentina, que está pasando en muchos lugares del mundo, no prestarse a la manipulación política o con este tipo de cuestiones, porque lo que está en juego es la actividad económica y la salud de cada uno de los santafesinos y de los argentinos. Doctor Juan Manuel Pucineri, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, gracias por su tiempo y por el diálogo con este espacio. No, el agradecido soy yo, Maxi, y a disposición para cuando lo crean oportuno. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Sergio Basile. Gracias por atendernos, diputado, y bueno, un poco consultarlo, qué análisis está haciendo del impacto que está teniendo realmente por estas horas la pandemia, un tema que ya parece trillado, que hay mucha gente se cansa de hablar de esto, pero lamentablemente hay que hablarlo porque atrás de la palabra pandemia aparece cierre de puestos de trabajo, cuestiones vinculadas a la industria, todo lo que tiene que ver con la seguridad también. Hablábamos con el ministro Laña la semana pasada, donde él empezaba a ver vínculos justamente por la falta de trabajo y mucha desesperación de gente en bastantes lugares de la provincia. Bernie en algún momento planteó que estaba viendo el año pasado delinquir a gente que nunca lo había hecho. ¿Qué análisis está haciendo un poco de lo que a usted más le gusta, que es la cuestión social, en la cuestión más profunda, ¿no? En esos nervios tan sensibles del tejido social? Bueno, primero, Maxi, agradecerte por esta entrevista. Sí, muy preocupados, estamos en una situación límite, estamos en una situación social que realmente ha pegado muy en lo profundo. Uno recorre la provincia de Santa Fe, particularmente el departamento de la capital. Se han incrementado los comedores, se han incrementado las copas de leche, lo que quizá la escuela podía cubrir no lo cubre, de esta asistencia también que se le generaba a niños, a niñas y adolescentes. Realmente es una situación que no lo vamos a repetir, sin duda todos lo hemos sufrido de alguna manera u otra. Vos lo mencionabas, en lo comercial, en lo productivo, en lo industrial, el impacto fue muy fuerte. Creo que va a continuar esa situación, una cuestión que se va profundizando, sobre todo con esta segunda ola que ha tenido un impacto fuerte exponencialmente en los casos en la República Argentina. La provincia de Santa Fe no es ninguna excepción. En esto creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene que profundizar el canal de diálogo con todos los sectores, convocar al sector comercial, al sector turístico, a los sectores que están dentro de lo que puede involucrar la educación, a la salud pública, donde también hay serias dificultades, sobre todo con el personal, para poder tener y atender a esta segunda ola de la mejor manera, ya con una experiencia del año 2020, donde marcó cuáles son las falencias, cuáles son las potencialidades de esta provincia, pero sobre todo con la inteligencia en este diálogo que te decía anteriormente,
de una política que tiene que estar a la altura de las circunstancias, con dirigentes que tienen que realmente poner en agenda común ese bienestar para todos, porque realmente a veces egoísmos, centralidades, individualidades, quizás por tener un título en la tapa de un diario, realmente generan un inconveniente a aquellos que pensamos y queremos construir de manera alternativa, Sergio, y sobre todo con políticas superadoras. Me hablas de un poco lo que estás planteando, la razonabilidad en esto, ¿no? La racionalidad, un poco la prudencia. Yo estoy preocupado, esto ya te lo hablo como ciudadano argentino, ni siquiera santafesino, donde veo los tironeos de la política y la utilización política de la pandemia en cuanto a las consecuencias. Uno sabe que si las aperturas siguen indefinidamente y no se empiezan a tomar medidas a tiempo, las consecuencias pueden ser muy importantes. Evidentemente los argentinos no hemos sabido cuidarnos, no hemos sabido portarnos como debemos portarnos, y las consecuencias se están viendo en los datos oficiales a diario en este tiempo. ¿No te preocupa un poco la utilización política, la falta de acuerdos en relación a esto? Porque realmente nadie se va a salvar solo, es un tema muy serio, ¿no? Sí, nadie se salva solo, vos lo decís, Maxi. Hay dos cuestiones creo que son centrales. Una es la poca credibilidad de la política por parte de la sociedad argentina. Creo que se han cometido muchos errores, muchas idas y vueltas que no benefician a una situación estable, sostenible, con continuidad. Y lo otro es, como vos decís, muchos dirigentes que generan una tensión quizás desmedida en una situación que a veces no es la conveniente, pero es parte de la política. Yo creo que, y soy parte de una generación de dirigentes que estamos pensando que realmente esto de no salvarse solo, de los hechos colectivos, hace que nos tengamos que sentar en una mesa. A veces los oídos no son siempre lo tan abiertos que uno quiere, ¿no? Por eso siempre soy muy crítico del gobierno de Perotti, porque no ha convocado el Consejo Económico y Social, le cuesta convocar hasta la Junta Provincial de Seguridad. Son ámbitos donde la pluralidad de voces hace al crecimiento, hace un entendimiento de una realidad, y en la apertura también de quizás propuestas que sean más amigables a lo que estamos viviendo. Después la política tiene que decidir. Siempre es importante tener un orden y una organización, alguien que dé respuestas inmediatas, claras, precisas, para que la sociedad también las tome. Tenemos esta sociedad que quizás a veces le cuesta el apego a la norma, nos cuesta a veces decir, bueno, hay una restricción y cumplir la rajatabla. Sergio, ¿en qué parte de la interna está la UCR? Viste que la UCR es conocida por sus internos, digamos. ¿En qué parte de la interna? ¿En qué parte? Bueno, está bien, eso lo ha hecho un partido centenario que ha tenido fundamental participación en la vida democrática argentina. Es tal vez por antonomasia el partido que ha luchado por la democracia en Argentina. Tal vez eso es su fortaleza. De todas maneras te tengo que preguntar, ¿en qué parte de la interna está? Porque bueno, hay figuras que aparecen como radicales como Lustó a nivel nacional. No sé bien cómo está la situación en la provincia. Bueno, ¿Qué podés contarme? Soy parte del espacio NEO, del espacio más representativo territorialmente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe, con la figura de Maximiliano Puyaro, Felipe Migli. La verdad que son grandes dirigentes con mucha experiencia, y también nuevos dirigentes que tienen capacidad de gestión. Y estamos en un radicalismo que quiere ser protagonista, que quiere ser realmente aquel radicalismo que recupere los valores que lo mencionábamos en off, de Alfonsín, socialdemócrata, aliado a Cambiemos. En la provincia de Santa Fe hay un sector o varios sectores que sí han tomado esa decisión, particularmente, y quien te habla siempre estuvo en la línea y la mirada de la agenda pública del Frente Progresista. Hemos sido y somos defensores de la agenda del Frente Progresista, de estos 12 años de gestión que tuvimos, con aciertos, con errores, pero que han marcado un antes y un después, y que de hecho también hoy mucho de lo bien que se hizo en la gestión del Frente Progresista hoy nos permite atender a la pandemia de la mejor manera, pero también somos de la idea que tenemos que abrir las posibilidades para generar nuevas agendas comunes con dirigentes, más allá del sector o de las particularidades de cada uno, pero sí esa agenda que le hable a la sociedad, la demanda de la sociedad. Nosotros somos de la idea del radicalismo que deje de hablar puertas adentro
en la rosca, en la mesa chica, y empiece a generar interpelación con políticas que apunten a los jóvenes, al desarrollo, al empleo, pero sobre todo también con las ganas de volver a gobernar esta provincia, con el aprendizaje de un frente progresista que ha dado muestras muy claras de que se puede hacer las cosas muy bien, que ha dado también muestras que tiene una política institucional muy importante y que hay que defender. ¿Qué te parece la figura de Lustó, ex ministro de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, más allá de esa situación, es un político y un dirigente que ha tomado la decisión de dar una muestra interesante de batalla en el partido de la Unión Cívica Radical, en las internas partidarias de Córdoba, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Le ha ido muy bien, donde el militante radical, el afiliado, se volcó a la urna, a votar, a interpelar quizás viejas prácticas o esos status quo que están muy enquistados en el partido, que creo que hace muy bien, lo oxigena. Soy de la idea de que hay que tener renovación dirigencial, que le hable realmente, interpele al poder de turno, que también interpele hacia adentro. El radicalismo tiene que tener esa dinámica. Somos un partido centenario, como te decía, con mayor territorialidad. Tenemos presidentes comunales, intendentes de las grandes ciudades y también de los pueblos más representativos de la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. Y la idea es confluir en ese camino. Indudablemente nos sentimos cómodos con esa idea, estamos acompañando ese proceso. Obviamente que lo hacemos con las particularidades de la provincia de Santa Fe, donde está Juntos por el Cambio, donde está el Frente Progresista, quizás esa parte no peronista, no Frente de Todos, que necesita esa agenda común para ponerse de acuerdo y empezar a empujar hacia adelante, sobre todo atendiendo no al electoral, sino también a la calidad de vida que realmente se ve impactada en el día a día de la provincia. Sergio, ¿sabés que hay algo que me... También en términos, sacándote un poco en tu rol de diputado, sino más bien de ciudadano de esta provincia, ¿no? A mí me llama un poco la atención, realmente me parece que hay que investigar realmente las mafias y quien cometió un delito tiene que estar preso y que quede claro eso. Precisamente este programa tiene un perfil jurídico y está el simple ladrón y también está el ladrón de guantes blancos que le hace mucho daño a veces a una gran cantidad de gente. Lo que me preocupa a mí es el barro que se ha generado y la utilización por momentos, y esto es una apreciación particular, ya sea de un lado o del otro, digamos de los sectores políticos, porque esto me parece que está un poco transversalizado, que es la utilización política de la justicia, la politización esta famosa de la justicia o meter la justicia en el medio para resolver cuestiones políticas. ¿Cómo estás viendo vos lo que está pasando en el último tiempo en relación a todo? Porque esto, te insisto, ahí es como medio transversal. Hay periodistas de Rosario que nos miran, que hablan de que se están tirando con carpetazos, digamos, para hablarlo en términos callejeros. ¿Cuál es tu visión? Si tenés alguna preocupación en relación a esto. Y hubo una figura muy fuerte en esto, que fue Marcelo Saín, que ha tenido mucha implicancia en este tipo de situaciones, ¿no? Donde había denuncias que no fueron tales. Yo hablo con la tranquilidad de que cualquier miembro del Frente Progresista ha tenido una actitud impecable. Cuando en un primer momento también el gobernador Perotti, en su discurso de la apertura del periodo ordinario, nos hablaba de connivencia con el delito, con el narcotráfico. Todo eso quedó en la nada, no hay nada que tenga sustento, por lo menos a la vista está, y por el correr del tiempo también. Lo que sí es cierto es que deja todo un halo de sombras, de oscuridad sobre la política. Entiendo que no toda la política es así, que hay muchos dirigentes que pueden caminar tranquilos a la calle, que pueden dormir con su almohada y su conciencia muy bien. Y en ese sentido hay que demostrarlo con el ejemplo, con mucho trabajo, con mucho compromiso, porque es la única manera de demostrar que eso es una mentira, que eso es una falsedad. Después está la justicia, que tiene que determinar, están los mecanismos para eso. La legislatura ha tomado decisiones, tanto en el ámbito de la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, se han suspendido fiscales, se han tomado decisiones que son muy fuertes en términos políticos e institucionales. Lo cierto es que el Frente Progresista sigue dando muestras de una transparencia en la gestión pública,
donde también dirigentes que tienen trayectoria destacada le han querido marcar la cancha de alguna manera irregular, por decirlo de alguna forma, o con mentiras no fundadas. Me parece que la gente se da cuenta a muy poco tiempo, la mentira tiene pasta cortas y sobre todo hay una dirigencia que está consustanciada de seguir creciendo institucionalmente en la provincia de Santa Fe. Santa Fe tiene a nivel nacional una mirada muy positiva de cómo se relaciona políticamente las cámaras, los gobiernos, y nosotros queremos sostener eso. No podemos en un periodo y medio de un gobierno de Perotti darle el valor necesario a este tipo de situaciones que son totalmente irregulares. Por eso, con la tranquilidad, te lo digo, de seguir caminando, nosotros vamos a seguir insistiendo en hacer las cosas bien, con mayor transparencia y sobre todo apostando a que la provincia siga creciendo con una dirigencia que esté, como te dije anteriormente, a la altura de las circunstancias. Sergio, te iba a preguntar también por algunos proyectos vinculados a la violencia contra menores, una serie de cuestiones, pero por el perfil de este programa quiero cerrar la entrevista con el tema educación. Sí. Bueno, no participa de tu espacio, pero sí un dirigente radical presentó un amparo por la presencialidad 100%, Mario Barleta, con honorarios con de $1.000.000 pero bueno. Lo que voy es, ¿se va a poder sostener la presencialidad en estos términos de pandemia? Sé que era una preocupación tuya también la presencialidad, como la de mayoría que conoce el sistema educativo y que es tan caro para cada uno de nosotros, pero sinceramente yo tengo mis dudas en este último tiempo y también encuentro la politización metida en todo esto. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto, dado que en Santa Fe moviliza alrededor de 1 millón de personas el sistema educativo? Sí, lo hemos discutido largo y tendido también el año pasado, con los gremios también inclusive, para escuchar esas voces que quizás uno no tiene dimensión de lo que realmente puede llegar a cada arteria. Las escuelas están involucradas en lo más profundo de nuestra ciudadanía. A ver, yo soy de la idea de la presencialidad, porque la presencialidad implica la mayor relación social de nuestros niños, niñas y adolescentes, el apego también a poder seguir educando de la mejor manera, con las herramientas que existen, con la infraestructura que tiene que ser adecuada. En eso veo una preocupación porque la presencialidad, sobre todo el año pasado, donde hubo muchos vandalismos en la escuela, no se pueden recuperar. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Hay también escuelas, Sergio, hay escuelas que no tienen baño en este momento. Exacto, también no tienen mobiliario, hay muchas situaciones que nos han hecho llegar y que nosotros tratamos de colaborar siempre de la mejor manera, siempre atendiendo a las limitaciones que tenemos. Pero la presencialidad creo que es la mejor herramienta. Yo interpreto que el gobierno nacional va a seguir sosteniendo la presencialidad, es necesario, más allá de esta ola de contagios que viene azotándonos, pero creo que también es una buena medida la que puede tomar sosteniendo esta presencialidad, más allá de atender la cuestión sanitaria, de seguir sosteniendo los protocolos, para que también al docente se le pueda hacer mucho más fácil su labor, porque realmente la distancia, la poca conectividad ha hecho una deserción escolar muy importante en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, donde eso quizás no nos demos cuenta del gran daño que se generó en el año 2020, lo tengamos que sufrir y lo vamos a sufrir con el correr del tiempo, y creo que es el momento de seguir timoneando por ese camino, la presencialidad en y educación, una educación de calidad. En educación siempre las consecuencias se ven a largo plazo, ¿no? En eso tenés razón. Ahora, a mí me preocupa, si hablamos de nuestro terruño, en la provincia de Santa Fe, un Ministerio de Educación que tal vez, esto me hago cargo de lo que digo, desencaja un poco con otras áreas que a lo mejor llevan otra velocidad, criticable o no, llevan otra velocidad. Me parece que el Ministerio de Educación hay que realmente estar muy encima de las cosas, y hoy no sé la ministra Cantero si está realmente pudiendo llevar adelante una tarea titánica que es en el medio de esta emergencia sanitaria. Es una duda que yo tengo. Sí, yo comparto tu duda y esa incertidumbre, porque de hecho ha demostrado con el tiempo y de su gestión que no estuvo a la altura, hubo designaciones tardías, una poca comunicación fluida con supervisores, con el cuerpo de docentes y también mucho conflicto. Entonces es necesario retomar el camino, sobre todo atendiendo a esa educación de calidad que te decía,
y porque realmente creo que están las condiciones, si el Estado está presente, si hay un ministerio que ordene, que genere esas directrices realmente que sean sostenidas, y ese protocolo sanitario esté atendido también con la visión de aquellos docentes que están todo el día en la escuela, en el aula, y que hacen un gran esfuerzo también para sostener la educación para nuestros niños y adolescentes. Así que de esta manera quiero cerrar diciendo que estamos muy de acuerdo con la presencialidad, que el gobierno nacional la tiene que sostener. Creo que es una buena medida sostenerlo. Quizás las restricciones pueden pasar por otro lado, pero la educación tiene que ser un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la República Argentina. Sergio Basile, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, integrado del Frente Progresista Cívico y Social de esta provincia. Gracias por el diálogo con este espacio. Gracias a Maki, como siempre. Fuerte abrazo. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con dos jóvenes emprendedores. La verdad que en épocas difíciles poder hablar con jóvenes santafesinos que tienen una iniciativa importante realmente desde lo privado, desde la voluntad de trabajar, de emprender, es muy interesante. Queríamos poner este ejemplo en estos días tan difíciles. Estamos en comunicación con Germán Ferrari, alguien conocido de la casa por una empresa también exitosa, joven, que se ha montado desde la ciudad de Santa Fe, y también relacionada a la seguridad, ¿no? Y estamos con Mauro Kosachov en esta oportunidad para hablar de un tema que es muy actual. Hoy sinceramente se habla mucho de estas cosas y hay poca información certera, ¿no? Así que queríamos empezar con Mauro, si es posible. Les agradezco este diálogo con Nota22.com. Saben que este espacio se ve en toda la provincia de Santa Fe, parte de Paraná, parte de provincia de Buenos Aires. La idea es poder desarrollar el tema, porque a lo mejor hay gente que como ustedes se animen a trabajar en estas cuestiones que tienen que ver con un poco conectarse al mundo, ¿no? Y la pregunta que nos puede servir de disparador, tal vez Mauro puedo empezar contigo, es ¿qué es Forex? Un término que no es tan común escucharlo hoy día en la calle, al menos en nuestra zona, ¿no? Tal cual, Maxi, tal cual. Bueno, Forex, para redondearte y hacerte más o menos sencillo y que lo entiendas bien, es un mercado de divisas, ¿sí? La palabra Forex proviene de Foreign Exchange en inglés y quiere decir el mercado de divisas cambiarias extranjeras. ¿Sí? En este mercado de divisas se intercambian las diferentes monedas de todo el mundo. ¿Sí? Tenés dólares, euros, libras, yenes japoneses y más. No sé, tenés dólares australianos y más. Y es un mercado donde hay diferentes entidades, como así también personas físicas que intervienen, ¿sí? Con el fin de poder obtener un rédito, sacarle una ganancia. Para operar en este mercado se necesita conocimiento y nada más que una conexión a internet. Esto, una pregunta vinculada justamente a lo que estás planteando. Primero, si solamente son entidades constituidas, personas jurídicas, o también pueden participar o tener actividad personas físicas. Y por otro lado, que si es lo mismo no a una criptomoneda, porque la verdad que el que no entiende nada debe marcarse diferencias en relación a eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿sí? Hay diferentes entidades que intervienen, ¿sí? Tenemos los bancos centrales de cada país que intervienen en el mercado de Forex, ¿sí? Así también como fondos de inversión, tenemos traders institucionales, como por ejemplo Warren Buffett, un renombrado trader. También están las personas normales, por así decirlo, traders retail, se llama, ¿sí? Que somos personas como yo, como Germán también, que aprenden a operar en el mercado financiero, ¿sí? Y también buscan sacarle un rédito a este intercambio, ¿sí? A estos traders. Respecto a las criptomonedas, como decís vos, es
un mercado paralelo, ¿sí? Este es el mercado de las divisas, como CFDs, y el mercado de criptoactivos es un mercado paralelo, no es muy diferente a lo que es Forex, nada más que en ese mercado se intercambian criptoactivos, ¿sí? Criptomonedas, tales como el Bitcoin, Litecoin, Ethereum y demás. O sea, Forex no tiene una moneda propia, sino que son justamente divisas reconocidas por los gobiernos, por los distintos estados. Algo así sería. Exactamente. También es un mercado descentralizado, ¿sí? Por el que las personas, tanto como entidades, ¿sí? Son las que regulan los precios, ¿sí? Tales como las fuerzas de las ofertas y la demanda, ¿sí? Son las que van regulando el precio de una divisa. En el caso de las criptomonedas, solamente se comercian este tipo de criptoactivos, ¿sí? Forex es un mercado diferente al de las criptomonedas, básicamente porque muchas personas piensan que es lo mismo y no es así. En el mercado de Forex se pueden operar criptomonedas, ¿sí? Como CFDs, pero, es decir, operás el valor intrínseco, no tenés el activo, ¿sí? Vos operás el valor. Es decir, es una gráfica como la que tengo ahí atrás y en base a un análisis técnico buscás posibilidades de compra o de venta. Es un mercado que además de intercambiar monedas, ¿se pueden intercambiar otros bienes? Es que se me están ocurriendo preguntas mientras hablamos. Me imagino. Mirá, lo que se intercambia en realidad en el mercado de Forex, como te decía, es el valor intrínseco de un activo. Tanto como divisas, también hay bonos, tenés acciones, ¿sí? También tenés criptomonedas, índices, lo más importante, tenés el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones y demás. Pero esto se opera como CFD, se le llama, quiere decir contrato de diferencia en español. Y uno opera el valor intrínseco, es decir, que vos estás comprando o vendiendo el precio de ese activo, ¿sí? No estás obteniendo, como por así darte un ejemplo, en el mercado de acciones vos compras una acción de Apple o de Google, vas a obtener la acción, ¿sí? Para que la gente entienda, no te vas con un pedazo de edificio, sino que estás comprando justamente la representación. Algo inmaterial, claro, el derecho, digamos. Exactamente. Claro. Tal cual, es así como vos decís, Maxi. Entendiste perfecto. Ahora, a mí se me abren un montón de dudas, ¿no? Y un montón de consultas sobre esto, porque la verdad que es un mundo nuevo, sobre todo para nuestra región, porque en definitiva es algo para lo que hay que capacitarse. Yo, por más que me des una clave, una contraseña y entre en ese mercado, llamemos virtual, digamos, ¿quién enseña esto? ¿Quién capacita esto? ¿Cómo se puede aprender esto? Mira, hay alrededor del mundo diferentes academias. Lamentablemente, acá en Argentina no hay ninguna universidad que te enseñe a hacer análisis técnico, ¿sí? Si bien existen cursos que han dado la UNL y demás, son cursos apuntados a lo que es el mercado de valores, al Merval de acá de Argentina, que es un mercado que se rige más por lo fundamental que por lo técnico. Nosotros somos una academia así online, IMS es eso, una academia online, que tenemos diferentes cursos, tanto básico como intermedio, y también nuestro curso avanzado, que básicamente le enseñamos a las personas de toda el habla hispana a poder operar en estos mercados. Hoy en día tenemos una comunidad de 9.000 y pico de personas en Telegram, somos una de las comunidades más grandes de toda Latinoamérica, y hay miles de personas que están aprendiendo día a día gracias a nosotros, aprendiendo. O sea, el grupo IMS Capital está enseñando a gente a operar en este mercado llamado Forex y capacitan en distintos niveles. De eso se trata. Sí, exactamente. Le enseñamos a las personas que hoy en día no es necesario ser millonario para poder invertir, ¿sí? Que muchos piensan eso, que tienen ese tipo de información que realmente se quedó en el pasado. Hoy no necesitas 10.000 millones de dólares para poder invertir. Bueno, a ver, soy curioso y no te quiero meter en un compromiso porque capaz que hay mucha gente que salga asustada, pero ¿con qué podemos empezar? Mirá, tengo un par de billetes de 5 pesos que me quedaron, que no alcancé a meter en el banco. ¿Puedo arrancar con eso o no? Me quedo corto. Mira, lo mínimo que se requiere para invertir en el mercado de Forex es $10, ¿sí? Pero siempre recomiendo a partir de $100 invertir, porque $10 es una cantidad ínfima, pero
si bien se puede, los resultados que uno va a ver son muy mínimos, ¿sí? A partir de $100 se puede llegar a ver resultados buenos en muy poco tiempo. Y no es una gran cantidad de dinero, ¿sí? Es menos de un sueldo básico hoy en día en Argentina. Tenemos en pantalla también a Germán Ferrari, como presentábamos al principio. ¿Realmente se ven beneficios a través de esto que se llama Forex o es algo que se ve a largo plazo? ¿Cómo lo estás viendo vos, Germán? No, mira, es algo que, como todo, lleva un tiempo, requiere una capacitación, requiere estar preparado. Hoy prácticamente abrir cualquier tipo de negocio es muy difícil tener éxito si uno no conoce lo que está vendiendo, no conoce lo que está haciendo, ¿bien? O sea, ¿requiere una capacitación? Sí. ¿Requiere un tiempo? También. No es mucho. Hoy un curso lo podemos llegar a dar en 4 días hábiles. O sea, no es algo... ¿Es una manera de invertir esto? ¿Es una manera de invertir? Sí, por supuesto. Es una manera de escapar a la inflación, vamos a llamarlo, a la devaluación, a la hiperinflación. Es una manera de, como comerciante, te comento, empresario y comerciante, me surgieron inquietudes. Estamos transitando años muy duros, años de pandemia, años de empleados aislados, de muchas cosas, ¿viste? Entonces, uno le surgen inquietudes y empieza a conocer todo este mundo, como vos nombraste, las cripto, como ahora te estamos presentando Forex, y como hay distintos mercados e inversiones en las que uno puede respaldarse. Y por supuesto que teniendo ciertos conocimientos de análisis técnico, tiempo no es tanto, cualquier persona se puede dedicar a esto, siendo empleado, en tu tiempo libre te puedes dedicar a esto 1 o 2 horas al día, siendo empresario, siendo comerciante, no teniendo trabajo, siendo desempleado, podés o sea que no lleva mucho tiempo tampoco el ejercicio de esta actividad. No, por supuesto que no. Lógico que tampoco te vas a tener grandes ganancias al principio. No, es totalmente irreal decir que en poco tiempo y poco riesgo voy a tener altas ganancias. No existe esa ecuación, esa regla de 3 simple, no existe en el mundo prácticamente. Nada fácil y rápido deja alta ganancia. Pero con capacitación, una buena psicología, ahora lo va a explicar Mauro seguramente también a eso, una buena psicología al momento de saber cuándo entrar y cuándo salir, es casi lo más importante en esto. Una pregunta para cualquiera de los dos que quiera responder, los dos están en pantalla. ¿Cuál es la seguridad de este sistema? Porque uno ingresa a los diarios económicos todos los días y dicen tal criptomoneda está por las nubes, pero saben que es un globo, una burbuja que en cualquier momento estalla. Entonces dicen, no, pero y el miedo por acá, el miedo por allá, y el temor a la inversión. ¿Qué seguridad tiene este sistema en términos generales, ¿no? Bueno, te comento. Básicamente Forex está hace más de 50 años. ¿Sí? Es un mercado que existe hace un montonazo, donde antes solamente podían entrar las entidades financieras, tanto como bancos, ¿sí? Y fondos de inversión. Solamente estaba limitado a eso. Hoy en día, gracias al internet, se puede llegar a todo el mundo prácticamente, como te había comentado, con una conexión a internet, una computadora y un celular, ya estás. Obviamente dinero para invertir, pero es un mercado totalmente seguro, está regulado, ¿sí? Hay muchas entidades que la regulan, está la FCA de Estados Unidos, la SISEC, hay un montón de entidades que regulan en diferentes países, ¿sí? Eso es importante, que las personas sepan elegir una entidad que regule este mercado en su país. Y bueno, después lo único que queda es elegir un broker, ¿sí? Para nosotros como traders minoritarios, ¿sí? Poder entrar al mercado de Forex necesitamos un broker. Básicamente es nuestra puerta hacia el mercado, ¿sí? Porque si yo quiero entrar como Mauro Kosachov al mercado de Forex, necesito mínimo $10 millones, ¿sí? Elegir un broker es eso, es un intermediario entre el mercado de Forex y vos. Es el que te va a proveer a vos de todos los precios de liquidez, ¿sí? ¿Viste cuando vas al banco que te aparece compra de dólar a tal precio y la venta a tal precio? Bueno, lo mismo, se llaman brokers de Forex. Y bueno, básicamente eso, necesitamos de un broker. Nosotros colaboramos, ahí Germán tiene atrás un banner de Aurea Capital Markets, ¿sí? Es el primer broker de toda Latinoamérica.
es un broker de México con el que nosotros estamos colaborando hoy en día y estamos pronto a ser los representantes en Argentina de ese broker, ¿sí? También, bueno, acá atrás tengo un banner de una aplicación de China muy reconocida de todo el mundo. Es una top 10 de las aplicaciones de Forex descargadas de todo el mundo, ¿sí? Donde nosotros colaboramos diariamente con análisis de mercado. Enviamos análisis en forma de video, también colaboramos con información, con capacitaciones para ellos y demás. Bien. Para cerrarte, sí, es un mercado totalmente seguro. Es muy poco probable que seas estafado, pero lo que sí existe, que es como dijo Germán, pueden llegar a existir pérdidas, como toda inversión, ¿sí? Por eso es que se necesita una capacitación. Las personas, no te digo que no, que pueden entrar sin conocimiento, de hecho muchas personas lo hacen, piensan que esto es como el casino, que no lo es, y no se capacitan. Y en este mercado, como te decía, hay bancos, hay fondos de inversión que intervienen también en las operativas y uno tiene que saber en qué momento entrar y en qué momento salir de una inversión, ¿sí? Bien, Mauro. Mauro, Kosachov, Germán Ferrari, ambos gracias por este tiempo. Se va a ver durante la entrevista bajo un zócalo para que puedan comunicarse con ellos si les interesa capacitarse en esto que realmente es algo novedoso para nosotros. Evidentemente hace muchos años que el mundo gira en torno, parte del mundo, parte del capital gira en torno de estos negocios. Bueno, ustedes lo están trayendo a nuestra zona. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Maxi. Chao, buenas noches.